Hermanos, qué bendición que nos podamos volver a conectar por este medio y como siempre compartir de la palabra del Señor, porque Dios tiene una palabra relevante para nuestras vidas. Así que démosle gracias juntos al Señor por este inmenso privilegio que nos regala de conectarnos y escuchar su palabra. Señor Dios Todopoderoso, hoy queremos darte muchas gracias, Señor, porque por tu misericordia, Dios, tú permites que nos congreguemos, que nos reunamos, que nos conectemos, Señor, por este medio y Dios, poder compartir, escuchar tu palabra. Padre, yo te pido que hables a cada uno de mis hermanos, Señor, así como has hablado a mi corazón, Señor, y bendícenos con tu palabra, Señor. Permítenos ponerla en práctica, Dios, porque tú eres bueno, Señor. A ti te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, estamos ya prácticamente terminando este año. Bueno, pero no ha terminado aún, esa es la verdad. Y sabemos que ha sido un año difícil para el país. Hemos visto inundaciones, hemos visto personas sufriendo tremendamente en esto y oramos al Señor porque haya un alivio, porque Dios detenga ya esas aguas que sean llevadas a lugares donde se necesitan, porque realmente hemos pasado un tiempo muy difícil. Ha sido un tiempo difícil para el país, pero también quizás aquí los que nos congregamos, pues también estemos pasando o hayamos pasado en este año problemas muy difíciles, sean económicos, sean de salud, de pronto planes no cumplidos. Habíamos hecho tantas expectativas y tantos planes y de pronto a estas alturas del año que ya está concluyendo vemos que no se han cumplido sus planes. También oraciones que posiblemente podemos considerar como no contestadas. Ha sido un año complejo y hoy quiero como decirte que pues el año aún no ha terminado y que muchas cosas pueden pasar en esto que todavía nos resta de año. Recuerda que las circunstancias que vivimos los creyentes pues pueden ser reales, pueden ser visibles, pero nunca las circunstancias tendrán la última palabra, porque no es momento para ya desanimarnos y que ya no pasó. Esperemos un momento porque mientras Dios no diga que ha terminado nuestro tiempo, pues no ha terminado. Que no se ha acabado el año, pues todavía no se ha acabado. Mientras el árbitro no ha pitado, el partido todavía no ha terminado. Y de hecho, pues las cosas que no estén como las hemos planeado, como quizás las hemos esperado, no quiere decir que Dios nos haya abandonado. Dios sigue trabajando en la vida de cada uno de nosotros y sigue trabajando porque Él tiene un plan y quizás ese plan no es el mismo que nosotros tenemos, pero una cosa es segura, el plan del Señor siempre será mejor que nuestros planes. Y por eso mi oración en este tiempo es que tú con esta enseñanza realmente seas motivado por el Señor y que tu fe sea reavivada y que puedas sentir y experimentar en tu vida el gran amor, el eterno amor que el Señor te tiene y cuánto el Señor verdaderamente pues nos da la seguridad y la esperanza de que el partido todavía no ha terminado. Todavía podemos esperar muchos milagros de parte del Señor. Y por eso, hoy quiero que compartamos este mensaje que quiero comenzar es con una pregunta. Y la pregunta tiene que ver con esto. Cuando miras, ¿qué ves? ¿O qué ves cuando miras? Y pues aquí lo invito a que cada uno pues ¿qué ve cuando miras su vida? ¿Qué ves cuando miras tu propia vida? Y para esto quiero hablarte de un joven que está en el Antiguo Testamento. Y pues este joven vio tremendamente frustrada su carrera, su vida. Él tuvo que dejar su familia, tuvo que dejar su país porque fue llevado en un exilio forzado, fue llevado secuestrado. Él tuvo que ver desde lejos pues cómo destruían su ciudad. Este hombre joven
se llamó Ezequiel. Y Ezequiel, interesante que literalmente Ezequiel quiere decir Dios fortalece. Y Ezequiel tuvo que profetizar en Babilonia para aquellos que estaban cautivos, presos, como él. Y creo que esta es una de las historias más apasionantes, más fascinantes que tenemos en toda la Escritura. Porque es que en esta historia, aquí Dios nos revela los planes que Él tiene en la vida de cada uno, pero también su capacidad para llevarlos a cabo. Quiero que recordemos que en este momento Israel estaba agobiado por una realidad, por una cautividad. Habían sido llevados allí en cautiverio todos los israelitas, el pueblo de Dios llevado en cautiverio, y estaban allí en Babilonia sufriendo, y eso se traduce en la manera en que ellos veían su propia situación. Y por eso, hermanos míos, cuando miras, ¿qué ves? ¿Qué ves? Porque ¿qué era lo que veía el pueblo de Israel? Mira, vamos a Ezequiel, capítulo número 37, el versículo 11. Dice así: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Qué era lo que ellos realmente veían cuando observaban sus propias vidas? Que todo estaba perdido, ¿verdad? Ellos piensan que se han secado, que se han quedado sin esperanzas, sin salida, que las condiciones de Israel son tan abrumadoras, son tan imposibles de superar. Ellos estaban cautivos, ellos estaban pues habían perdido su tierra, habían perdido la esperanza. Es más, hasta habían perdido las ganas de celebrar, las ganas de cantar. No había razones para estar alegres. A la larga ellos habían perdido lo que consideraban más apegados a ellos, era su tierra. Habían perdido su tierra. Y tal vez si tú miras con detenimiento el Salmo 137 podrás ver la expresión de ese dolor de ellos, de cómo estaban viendo su situación. Ellos estaban viendo que realmente eran huesos secos, que ya no había nada que hacer, que todo estaba perdido. Ahora, mis amados, quizás algunos de nosotros en estos momentos de nuestra vida estemos pasando por situaciones y realidades que nos asfixian. Quizás haya personas que se sienten como que ya no hay esperanza. Parece que como que los compromisos han superado a las posibilidades y que las cargas y los problemas dificultan nuestro caminar y estamos comenzando a albergar en nuestro corazón, bueno, este año ya terminó, aquí ya no pasó nada, esto está muerto, somos huesos secos. Y entonces es aquí donde yo quiero iniciar, porque es aquí donde cabe una pregunta que el Señor le hizo al pueblo de Israel, pero que hoy nos hace a nosotros. Una pregunta. Dice la Escritura, Ezequiel, capítulo número 37, versículo número 1 a 3, dice así: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo, ¿vivirán estos huesos? Ahora, antes de que nosotros enfrentemos esta pregunta, pues miremos un poquito este pasaje. ¿Por qué? Porque quiero que te des cuenta que es mismo Dios el que lleva a Ezequiel a esta visión de huesos secos. Es decir, esta visión de planes no realizados, lleno quizás de enfermedades aún no sanadas,
lleno de necesidades económicas, lleno de familias separadas, lleno de huesos secos. Y sabe, y esto comienza a gustarme, ¿por qué? Porque, hermanos míos, el Señor conoce nuestra situación. El Señor sabe lo que está pasando en nuestras vidas y Él toma la iniciativa. Es Él el que lleva a Ezequiel. Es Él el que te da la certeza hoy de que Él conoce tu situación. A veces pensamos que Dios solamente está en el monte y que cuando pasamos por los valles, pasamos por las depresiones, pasamos por los sitios bajos, entonces como que allí no está Dios. Pero nos acordamos que Jesús no se quedó a vivir en el monte de la transfiguración, sino que Jesús bajó, Él descendió del monte para liberar a un niño cuyo padre clamaba por ayuda. Y es que Dios, hermanos míos, ha prometido estar en medio de nosotros. El Señor está del lado del que sufre, del lado del que está enfermo, del lado del que pasa necesidad. Él no se olvida de su pueblo, jamás se olvidará de su pueblo. Él dice que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Pero vamos a la pregunta. Dice el Señor, ¿vivirán esos huesos? ¿Vivirán esos huesos? Y esa es una pregunta hecha para aquellos que, como Ezequiel, reconocen su necesidad espiritual. Pero, hermanos míos, pongámonos en los zapatos o en las sandalias de Ezequiel. ¿Qué pasa? El Señor está preguntando, oye, estás mirando una cantidad de huesos muertos, secos. Y Él pregunta, frente a lo que tú ves, ¿vivirán estos huesos? Y sabe, yo pienso en Ezequiel y quizás sus ojos comenzaron a barrer toda esa cantidad de huesos secos y pues ¿qué podía él decir? Mirando alrededor toda esa cantidad de huesos, pues humanamente no hay salida, humanamente esto no tiene arreglo. Él ha visto con sus propios ojos el panorama desconsolador y ante la pregunta que el Señor le hace, ¿vivirán estos huesos? Si tú estuvieras allí, ¿qué le habías contestado al Señor? Y aquí es donde quiero que comencemos a reflexionar sobre nuestra propia vida, porque cuando nosotros vemos nuestra vida, entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que nuestros ojos realmente descubren? Quizás como Ezequiel, quizás él debió haber respondido, sí Señor, yo sé la respuesta, yo sé que tú me das la fuerza para que esto se resuelva, para que esto se solucione. O quizás él pudo responder, Señor, esos huesos están secos, no hay nada que se pueda hacer. Bueno, el profeta aquí nos informa la Biblia que él dice, Señor, Jehová, tú lo sabes. Como trasladando al Señor la respuesta, respetando, reconociendo tal vez su soberanía. Que sea Dios el que pues resuelve. Quizás, mis amados hermanos, pues sí, esos huesos vivirán. Y aquí es donde nosotros realmente tenemos que reconocer muchas veces que como creyentes sabemos las respuestas. Conocemos las respuestas que serían oportunas, que serían ciertas, que claro que sí, que así se resuelve. Pero cuando vemos la realidad, entonces como que comenzamos a vacilar. Qué fácil es mirar los huesos secos y decir, como dijo el profeta Jeremías en el capítulo 32, el versículo 17, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. ¡Wow! ¡Qué respuesta!, ¿cierto? ¡Qué bonito que nosotros sabemos la respuesta! Claro, Señor Jehová, tú hiciste el cielo, tú eres todopoderoso, tú puedes resolver eso, claro que sí.
Hermanos míos, pudiéramos nosotros también sacar una respuesta del Nuevo Testamento con esa Biblia que nosotros sí no sabemos, claro que sí, y haber respondido allí, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Como dijera Pablo allí en 2 de Corintios capítulo 1, versículo número 20. Pero la realidad, mis amados, la realidad es que es muy difícil cuando se da el conflicto, cuando vemos ese choque entre la convicción que tenemos como creyentes del Dios Todopoderoso y la realidad imposible que estamos enfrentando. Y ahí es donde está la pregunta del Señor. Israel estaba realmente en una situación sin esperanza, y por eso es que Ezequiel dice: Señor, tú lo sabes. Es decir, Señor, lo que tú hagas. Es decir, Señor, tú eres soberano y está bien. Pero cuando Dios le pregunta a Ezequiel si pueden vivir esos huesos, Ezequiel no es capaz de dar una respuesta por lo menos contundente. Y hermanos, si es que el tema no es que Dios esté preguntando si sabe que esos huesos pueden volver a la vida o no. Lo que yo creo que Dios está preguntando aquí es que si creemos que Dios es capaz de cambiar esa situación. Yo creo que aquí la pregunta clara es, no si sabemos, porque muchas cosas nosotros sí sabemos, pero el punto es, oiga, ¿las creemos? Porque es que, hermanos míos, lo que creemos de Dios no es solamente un credo, no es solamente unas palabras de diente para afuera. No, lo que creemos de Dios tiene que expresarse en lo que nosotros hablamos, en lo que nosotros decimos, la forma en que nosotros vivimos, cómo es que nosotros hacemos. Ahí es donde se ve, se evidencia lo que nosotros verdaderamente conocemos o sabemos de Dios. La forma real y genuina de nuestra fe la evidenciamos es al momento de poner nuestros ojos en los huesos muertos, al momento de ver la enfermedad, en el momento de ver la dificultad, en el momento de enfrentar la adversidad. Ahí es donde se evidencia realmente nuestra fe, lo que sabemos, lo que creemos, lo que entendemos de Dios. Es ahí, mis amados, y es bien fácil, creo yo, es bien fácil dar la respuesta doctrinal, ¿cierto? Lo que la Biblia dice, pero difícil es evidenciarlo en el momento en que vemos los problemas y las imposibilidades. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿O cuál es tu respuesta? El Señor te dice: ¿puedes superar esa deuda? ¿Puedes superar esa enfermedad? ¿Puedes atravesar ese desierto? Mira cómo están las cosas en nuestro país. ¿Crees en ese Dios de poder y de gracia, de misericordia y de amor? ¿O te estás replegando sobre no hay nada que hacer? Esto ya no tiene posibilidad. A veces decimos, claro que sí, yo podré enfrentar las dificultades. Eso depende de la fe que nosotros tengamos verdaderamente, del conocimiento que nosotros tengamos del Señor. Pero, hermanos míos, por más que nosotros expresemos de nuestra fe, si al momento de ver las dificultades y los problemas decimos, aquí ya no hay salida, esto no se pudo más bien vámonos para otro país, mejor emigremos de este lugar, este año ya se murió, aquí no pasó nada. No hablemos de fe, porque ciertamente nunca, si esa es nuestra respuesta, nunca hemos conocido verdaderamente a Dios. Nuestra fe se tiene que cimentar en esa relación diaria, permanente que tenemos con el Señor. Ahí es donde nosotros mostramos la fe, y eso era la pregunta que el Señor estaba haciendo a Ezequiel y que hoy nos hace a nosotros. Yo quiero decirte, hermano,
Si los problemas te desarman, cuando suceden los problemas, cuando suceden las cosas, entonces sales a correr y dejas la iglesia y dejas la familia y no vuelves a los momentos de adoración. Ahora se hace complicado venir a la iglesia. Como este negocio no funcionó, entonces como que Dios me abandonó, y que porque lo botaron del trabajo, entonces ya Dios como que no pudo, como que se murió. Entonces creo que tú no has entendido quién es Dios. La fe, mis amados, es como los rollos de película. ¿Se acuerda de los rollitos para las fotografías? La fe es como esos rollos, se revelan, pero en la oscuridad. Se revelan en la adversidad. Allí es donde nosotros vamos a mostrar qué fe es la que verdaderamente tenemos. Y eso era lo que Dios estaba confrontando el corazón de Ezequiel. Él había visto la situación clara, caótica, terrible, desesperante, angustiante, que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y por eso le pregunta, ¿tú crees que yo puedo cambiar esta situación? Esa es la pregunta del Señor. Y tal vez podemos desde la distancia decir, Ezequiel debió haberle respondido al Señor, Señor, tú puedes, porque tú eres todopoderoso. Pudo haberlo hecho. Como puedes responder tú frente a la crisis que estás viviendo, tú puedes, Señor. Pero muchas veces lo que nosotros respondemos es con berrinches, con pataletas, que no ayudan para nada y que solamente traemos quejas delante de Dios. Y Dios realmente se mantiene siendo Dios. Cuando nosotros no creemos en Él, los que perdimos, mis amados, fuimos nosotros, no Él. Él sigue siendo Dios. Él no depende de que nosotros le creamos. Él no vive de eso. Nosotros sí vivimos de lo que Él hace, de cada palabra que sale de su boca. De eso es que nosotros vivimos. Así que, mis amados, pues frente a las realidades extremadamente duras, ahí es donde el Señor está preguntando, ¿crees que puedo cambiar esta situación? ¿O crees que esto ya definitivamente terminó? Frente a los problemas, frente a las dificultades, yo te pregunto, ¿cuál es tu reacción? ¿Cómo reaccionas frente a las necesidades, frente a las dificultades? ¿Huyes? ¿Dices, esto ya no se pudo? ¿Hay desesperanza en tu corazón? ¿Hay angustia en tu corazón? Hermano mío, la pregunta sigue vigente. ¿Vivirán estos huesos? Dios te está preguntando, ¿puede cambiar la situación que estás viviendo? ¿Crees que Dios puede cambiar, transformar esa realidad? ¿En verdad tú le crees al Señor? ¿O tu fe no es más que una cantidad de frases y palabras bonitas que tú dices, pero que no tienen ninguna contundencia delante de la realidad, mis amados? Hoy el Señor te está animando. No mires con los ojos de la carne, mira con los ojos del Espíritu y date cuenta que aunque el año aún no ha terminado, quedan unos días todavía para que las promesas que el Señor nos hizo para el año 2022 sean cumplidas. Dios no necesita más de un segundo para cambiar toda la realidad de tu vida y de la mía, de la vida de nuestro país. Es solamente ¿qué fe verdadera tenemos nosotros en que Él pueda cambiar esta situación? Creemos, pero no creemos. Esa es la verdad, mis amados. Yo te animo a que creas verdaderamente cada palabra, cada frase que has visto en la Escritura, porque demuestran el poder de Dios y el gran amor del Señor por cada uno de nosotros. Entonces, una pregunta. Pero número 2, vemos un propósito. Un propósito. Dice ahí, avanzando en la lectura, dice Ezequiel, capítulo número 37, ahora el versículo 4 al número 6, dice de esta manera: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová.
Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí que yo hago entrar espíritu en ellos y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Un propósito que encontramos nosotros aquí. Pero hermanos míos, para que podamos como discernir ese propósito, miremos este pasaje un poquito más despacio. Aquí dice: profetiza sobre estos huesos y diles, son las palabras del Señor. Yo te pregunto, ¿es lógico hablarle a algo que está muerto? Bueno, con Dios no hay problema porque su lógica es la fe, y la fe es, hermanos míos, llamar lo que no es como si fuera. O sea que la lógica con Dios aquí no es, la lógica del Señor es la fe. Así que si tú estás pensando que pues hablarle a huesos muertos, ¿qué lógica tiene? ¿Por qué hablarles? ¿Por qué profetizarles? ¿Por qué enfrentar una situación que a nuestro parecer pueda tener la apariencia de que no tiene remedio? ¿Por qué enfrentar una situación que no tiene salida? Porque quizás eso nos parezca ilógico, pero el Señor dice: háblales. Hermano mío, háblale a tus problemas, háblale a tus dificultades, háblale a esa circunstancia que ya fue fallada, que ya fue cancelada, que ya ni existe. Háblale, y háblale solo porque Dios lo manda. Pero sabe, mi amado, ten en cuenta la palabra que está aquí. El Señor está diciendo: profetiza sobre esos huesos. Dile a esos huesos una palabra profética, es decir, dale un mensaje del Señor, es decir, usa la palabra como fuente de aliento, como espada en esa batalla. Exclama así como Job: yo sé que mi Redentor vive. Hermano mío, cuando todo se había derrumbado a su alrededor, Job está diciendo: yo sé que mi Redentor vive. Hermano mío, une tu voz a la voz del apóstol Pablo cuando dijo: yo sé en quién he creído. Así que háblale a esos huesos secos, háblale a esos problemas que ya no tienen salida, háblale a esas dificultades que tú consideras completamente sin salida. Porque, mis amados, tu situación no está acabada. Aquí no hay nada que sea definitivo. Aquí, hermanos míos, estamos frente al Dios que nos da esperanza contra esperanza. Y de esto me acuerdo yo de Abraham, hermano mío, como dice en el libro de Romanos capítulo número 4, por allí dice que Abraham, cuando vio su cuerpo casi como muerto, él creyó en esperanza contra esperanza. Cuando ya no había nada que hacer, cuando ya nada tenía salida, ¿qué hijo podía él tener si ya era un anciano? Si su esposa era ya anciana, había sido estéril por muchos años. Hermano, esperanza contra esperanza, y Dios cambió la situación. No te estoy invitando a que seas optimista, porque no sabemos si las cosas terminen bien. Tampoco que seas pesimista, porque tampoco estamos seguros que terminen mal, hermano mío. Pero sí te invito a que tengas fe, porque la fe es un regalo quizás tan importante como la misma vida. Y por eso es que el Señor hoy está diciendo: háblales a tus circunstancias. Háblales. Yo quiero, hermano mío, con todo mi corazón que tú le creas al Señor. Es mi oración, es mi deseo más profundo de que tú le creas al Señor y le muestres lo grande que es tu Dios. Que le hables a los problemas de la misma manera como Jesús le habló a Lázaro cuando estaba muerto. Se paró frente a la tumba y dijo: Lázaro, sal fuera. Hermano mío, háblale a esa enfermedad que parece no tener cura, parece no tener sanidad. Háblale al Señor de esas oraciones que tú consideras no contestadas. Hermano mío, habla en obediencia. La obediencia es la
clave. Piensa en Naamán. Naamán tampoco creía, tampoco le parecía lógico cómo iba a ser sanado porque se bañara 7 veces en el río Jordán. Sin embargo, él obedeció y fue sanado. Hermano mío, cree como creyó Pedro, que había trabajado, había pescado toda una noche y no había cogido nada. Pero cuando escucha la voz del Señor dice: mas en tu palabra echaré la red. Amado, dile a tus problemas lo grande que es tu Señor. Diles que Él es mayor que cualquiera de los problemas. Dile que tú no estás solo porque Él prometió estar contigo. Y dile de la palabra del Señor. No son tus palabras, son las palabras de Dios las que tienes que hablarle a los problemas. Por eso es tan importante que leas este libro y que ajustes tu vida y tus circunstancias a lo que este libro está diciendo, mis amados. Amado, recuerda la enseñanza que encuentras en la Escritura, allí donde dice que Jehová es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, que Él levanta nuestra cabeza, que Él es nuestra luz, que Él es nuestra salvación. Entonces, ¿a quién temeremos? Mis amados, pero no son solo palabras, son las palabras que han salido de la boca de Dios, y eso es lo que verdaderamente tenemos nosotros para poder enfrentar las circunstancias que tenemos, las circunstancias que vivimos. Quizás estamos deshaciéndonos de angustia de que se acabó el tiempo y no hemos logrado hacer cosas, no hemos cumplido planes, no hemos cumplido, hermano, metas. Quizás vemos que como que está terminando el año y no está pasando nada. ¿Sabe? Esos problemas, lo mismo que esos huesos, tienen que comenzar a escuchar la palabra de Dios. Y quizás, mis amados, estos sean los momentos más difíciles. Como pienso en Ezequiel, comenzar a hablarle y a profetizarle a los huesos secos, comenzar a predicarles a estos huesos muertos, y cuando no había pasado todavía nada. Cuando las cosas se ven locura, porque piensas que van a escuchar esos huesos secos, ese problema, esa deuda, ¿qué se va a mover con lo que yo diga? Jehová es mi proveedor. Jehová nunca me dejará avergonzado porque he puesto mi confianza en Él. ¿Qué sentido puedes tú pensar que tengan esas palabras frente a la deuda, frente a la enfermedad, frente a la necesidad? Y quizás son los momentos más duros, pienso yo, porque uno no ve que pase nada y parece como una locura. Es el momento de declarar la palabra sobre algo que consideramos que está muerto. Pero hermanos míos, cualquier cosa a lo que le declaremos nosotros la palabra de Dios, va a disfrutar de la vida. Aquí leemos que dice que viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y los cubriré de piel. Viviréis. La palabra de Dios trae vida. La palabra de Dios es la que cambia cuantas circunstancias nosotros podemos vivir. Y sé, hermanos míos, lo sé que es mucho más fácil prestar oídos a personas que nos hablan de noticias pésimas, malas noticias, situaciones que no cambian. Personas que están diciendo, no, lo mejor es que nos vamos del país. Personas están diciendo, quizás, hermanos míos, este negocio ya no fue. Y quizás sea para nosotros más fácil escucharlos a ellos. Pero mi amado, hoy te pido que escuches la palabra del Señor y que le des esa palabra que está en la Escritura. Aplícala sobre tu circunstancia particular, porque es la palabra la que trae vida a estos huesos. Es la palabra la que puede levantarnos y es la palabra la que cumplirá su promesa, porque salió de la boca del que es completamente fiel. Así que, mi amado, no te rindas. No te desanimes, sigue creyendo, sigue alabando, sigue adorando al Señor, porque de Dios siempre vendrá la respuesta. Yo sé, hermano mío, que tú y yo no conocemos nuestro futuro,
pero sabemos en manos de quién estamos, y estamos en las mejores manos del universo, esas manos que fueron perforadas por clavos por culpa de nuestros pecados, pero son las manos que verdaderamente nos pueden ayudar. Son las únicas manos dispuestas para nosotros en las circunstancias en que nosotros vivimos. Cuando alguien te diga que no puedes, recuerda que el Señor dice, sí se puede, no te desalientes. Cuando alguien te haga ver de que tú no sabes qué hacer o que sientas que no sabes para dónde vas, recuerda que hay uno que tiene un gran plan para tu vida y que Él soplará ese aliento de vida, ese soplo de vida sobre cada una de nuestras circunstancias, y nosotros ahora tendremos cómo alabar, cómo bendecir su santo nombre. Y sabe, esto me hace recordar de Ana. ¿Se acuerdan de Ana? Ana, con un vientre seco, muerto, ella clamó al Señor y el Señor le respondió. Y sabe, ahora ella pudo cantar al Señor. Ahora ella pudo reírse, burlarse del enemigo que quería desanimarla, que quería desalentarla, que quería verla humillada y postrada. Pero el Señor de la gracia, el Señor de poder, mira, Él resuelve su situación y sopla vida sobre ese vientre seco. Y Ana dice en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1, dice, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Qué bueno, mi amado, qué bueno que nosotros podemos ver a Ezequiel obediente, profetizando, hablando a esos huesos secos, y también ahora viendo cómo esos huesos son llamados a la vida. Esos huesos son verdaderamente reconfortados y Dios levantando un ejército poderoso de unos huesos completamente secos. Pero hermanos míos, el propósito del que les quiero hablar es que tengamos claro, mis amados, que el propósito detrás de cada milagro, el propósito detrás de cada cosa que el Señor hace, hermano, créame, no es el crecimiento de la iglesia, no es nuestro bienestar, no es la expansión de la denominación, no es la prosperidad de los hijos. ¿Sabe qué es, mi amado hermano? Aquí dice claramente el propósito. Dice ahí, pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. El tema, hermano mío, la claridad, el sello sobre todas las cosas que el Señor hace y en las cuales nos permite participar, es para que su nombre sea conocido, para que el Dios de gracia, el Dios de amor sea conocido en este mundo, para que el mundo vea que nuestro Dios es Dios verdadero. Y por eso es que nuestras circunstancias tan difíciles no son más que oportunidades para predicar la palabra y reversar las situaciones difíciles, y ahora que el nombre de Dios sea glorificado. Amado, Dios tiene una pregunta, tiene un propósito, pero también tiene una promesa. Número 3, una promesa. Ezequiel capítulo 37, versículo 13 y 14. Dice la escritura de esta manera: y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová.
Hermanos míos, así como hay un propósito, el Señor también tiene una promesa para nosotros. Hermano, predica, profetiza la palabra del Señor. La promesa de Dios dice: pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Hermanos, si tú lees el pasaje completo, 14 versículos quizás, si lo lees completo, encontrarás que en todos ellos el sujeto de cada verbo, mira quién es. Dice ahí: yo hago, yo pondré, yo haré, yo os cubriré, yo pondré, yo abro, yo haré subir, yo traeré, yo dije, yo hice. Y hermanos míos, el sujeto de todos estos verbos se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Su promesa cumpliéndose en nosotros. Hermano, trayendo su Santo Espíritu sobre nosotros y dándonos vida. Todo lo que tú y yo hacemos debe estar basado en lo que Él dice, su palabra. Pero hermanos míos, todo lo que nosotros hacemos debe estar basado en lo que Dios hace, su salvación. No hay nada más importante que eso. Así que permítame hacerte nuevamente la pregunta. Cuando miras tu vida, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Ves que todo está mal? ¿O ves que aquí hay una oportunidad de glorificar el nombre del Señor? Amado, yo veo que aquí hay esperanza para el desesperanzado. Y esa esperanza es la que encontramos nosotros en Jesús. Pregunto, ¿estás dispuesto a hablarle a tu situación? No importa lo difícil o lo imposible que ésta se vea o que parezca. Y le puedes hablar con esperanza, porque la esperanza viene de la palabra esperar. Esperar con fe, esperar con tranquilidad. Y por eso, mis amados, quiero terminar y como conclusión mostrarte una certeza que tenía David en su vida. Salmo número 42, versículo número 11, dice el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermano, yo no sé cuánto tiempo el Señor nos dé. No sé, mis amados, si para algunas cosas ya quizás haya muerto, quizás huesos completamente secos, pero aquí me gusta que aquí dice: esperaré en Dios, porque aún he de esperar en Dios. Amado, ¿qué tan grande es la situación que vives? ¿Qué tan grande es el problema? ¿Qué tan muerto está tu circunstancia? ¿Qué tan muerto, qué tan secos están tus huesos? Hermano, este día no importa el grado de complicación que quizás tenga nuestra situación. Dios quiere participar en tu vida. Dios tiene el poder para salvarte. Si te sientes que estás luchando contra la corriente, quizás estás a punto de tirar la toalla, quizás estás a punto de creer que ya nada tiene salida, hoy el reto es: atrévete a creerle a tu Dios. Hoy Dios quiere soplar vida sobre tu espíritu y traer, hermano mío, esa vida del Señor a tu propia vida. Hacer de ti un ejército poderoso, a pesar de que tus circunstancias o las mías quizás no estaban para nada bien. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos. Amado Señor de los cielos, yo te doy gracias por cada oportunidad, Señor, que tú nos das. Cada circunstancia adversa y difícil, Señor. Y hoy presento delante de ti a aquel hermano quizás, aquella hermana quizás, Padre, que ya, Padre mío, se dio por vencida.
Quizás, hermanos míos, que ante la situación tan difícil, quizás han renunciado. Quizás han pensado que tú te olvidaste de ellos. Quizás se sienten como huesos secos delante de ti. Quizás, Señor mío, en este año no han recibido, no han tenido el crecimiento que tú esperabas, Padre. Pero yo te pido, Señor, que hoy soples de tu Espíritu, que hoy soples de tu aliento fresco sobre cada uno de ellos, Señor. Padre, yo hoy te pido que reverses toda situación, Señor. Padre, que traigas gloria a tu nombre. Hoy te pido, Señor, que refresques la memoria de mis hermanos y pongas en su corazón y en su boca tus palabras para aplicarlas a esas situaciones particulares, para decirle a la enfermedad que tú eres nuestro sanador, para decirle a la necesidad que tú eres nuestro proveedor, para decirle, Señor, a los enemigos que tú eres el poderoso gigante que va delante de nosotros. Padre, hoy rechazamos toda circunstancia adversa en tu poderoso nombre, porque tú no conoces la derrota, Señor. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos, Dios. Muchas gracias por la vida de esta iglesia, Señor. Gracias porque esta iglesia está en tus manos, Padre. Gracias porque, Señor, hemos podido ver día tras día cómo tú nos sostienes, Señor, y cómo tú glorificas tu gran nombre en medio de todas las adversidades que hemos enfrentado, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Hoy te alabamos y te bendecimos, y nuestro corazón se regocija, Señor, en ver lo que tú haces en medio de nosotros. Alabado y bendecido sea tu nombre, porque, Padre, lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos míos, que el Señor les bendiga, y si Él así lo desea, nos veremos en 8 días. Pero me gustaría escuchar de los testimonios de que a la palabra de Dios tus problemas retroceden. Bendiciones.